Vamos a leer aquí la palabra en el primer libro de los Reyes, el capítulo 17. Primer libro de los Reyes, capítulo 17, versículo 1 hasta el versículo 7. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está enfrente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Gloria al Señor. Miramos aquí un pasaje muy interesante de un momento que vivió la nación de Israel cuando llegó la sequía a esas regiones, a esos lugares. Naturalmente, cuando los campos se secan, los ríos se van secando y el alimento empieza a escasear de una manera vertiginosa. No, fue el momento que le tocó vivir a la nación de Israel en tiempos del profeta Elías. Fue una situación caótica para el mundo de ese entonces, porque comenzó la gente a padecer de hambre. Y yo digo que una de las cosas más terribles que le puede suceder al hombre, a las familias, al mundo, es una situación de hambruna. Dios no lo quiera. Es el deseo de nuestro corazón. No queremos padecer situaciones extremas, pero solo Dios sabe las cosas. Hay algunos estadistas que están apuntando que lo que está sucediendo ahora prevén una situación económica nefasta, caída sobre el piso. Y de ahí entonces, como dependemos también de la economía, los seres humanos, puede moverse esto de tal manera que comience un hambre terrible en todas las naciones. No lo sabemos. Ojalá Dios nos lo permita. El deseo nuestro es que siempre tengamos lo necesario o lo suficiente para abastecernos. Pero no estamos muy lejos de que pueda pasar algo similar como lo que pasó en el tiempo del profeta Elías. Elías había orado de parte de Dios. Era la voluntad de Dios para que los cielos no dieran la lluvia. Y dice la Biblia que estuvo la tierra durante ese tiempo 3 años y medio sin ver una gota de lluvia sobre la tierra. Fue una situación difícil para los habitantes de ese tiempo. Esta mañana precisamente tuve que salir con un permiso naturalmente de la alcaldía del municipio a recoger a mi hija y a mi suegra que estaban solitas en su casa. Me dieron la autorización para ir por ella. Pero mientras viajaba en el carro, bajando, ya entrando a la ciudad de Medellín, comencé a mirar una cantidad de personas, hombres y mujeres, con trapos rojos, con banderas rojas en sus manos, familias enteras, a todos los carros que iban pasando. Les señalaban con el trapito rojo, indicando con esto que necesitaban víveres, que necesitaban comida, que necesitaban dinero. No sabemos lo que está pasando o realmente la situación tan profunda, tan difícil que están viviendo hoy en día muchas personas. Ojalá, vuelvo y repito, Dios no lo permita, haya una escasez más grande de la que estemos ahora viviendo, porque apenas esto, para muchos lo están diciendo, está comenzando. Yo me pongo a mirar aquí en la Escritura lo que sucedió aquí cuando
el profeta Elías estaba allí delante de la presencia del Señor. Dice que hubo un hambre en el tiempo de acá que hizo que todos los habitantes, moradores de esa tierra, sufrieran la hambruna. Pero mientras los seres humanos, mientras los hombres de esa región padecían de hambre, la Biblia dice que Elías el profeta, el siervo de Dios, Dios lo estaba sustentando. Dios le estaba proveyendo la comida necesaria para que él no padeciera de hambre. ¿Sabe por qué? Y una de las cosas que nosotros debemos enmarcar en esta tarde y en estos días y poner en alto como estandarte, como bandera, pudiéramos decir esa frase del título del tema que hoy hemos traído: yo dependo totalmente de Dios. Es nuestra dependencia, nuestra confianza en Dios la que va a ayudarnos para que Dios responda y dé lo necesario para que nosotros en cualquier circunstancia podamos solventar, alimentar, vestir y vivir mientras Dios nos tenga aquí en la tierra. Gloria al Señor. Mientras todos en Israel, Samaria y las regiones vecinas estaban muriendo de hambre, Dios le mandó a su siervo Elías a través del cuervo o los cuervos, le mandaba alimento. Le mandaba carne y pan en la mañana y carne y pan en las horas de la tarde. La Biblia dice que por todo ese tiempo Dios sustentó al profeta Elías. Mientras Acab y todos los que con él estaban, el gobernante de Israel llamado acá el rey de Israel, sus ministros, sus oficiales, su ejército, su gente, padecían hambre, Dios sustentaba a su siervo el profeta Elías. Mire la diferencia. Cuando el mundo depende de los recursos del mismo hombre, cuando el mundo coloca su confianza en el hombre y las cosas se ponen mal, empiezan ellos también a padecer esa situación terrible. Pero cuando el hombre coloca su confianza y su dependencia en Dios, Dios le va a proveer los recursos, la provisión, la bendición. El favor de Dios va a estar con su pueblo, con aquellos que dependemos de Dios. De una cosa estoy seguro. La Biblia dice, y eso yo le creo a la palabra porque es una promesa de Dios: no he visto justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. Eso es una verdad. Cuando el hombre depende de Dios, Dios lo sustenta. Dios le provee lo necesario. La gente se estaba volviendo loca en ese tiempo. Israel entró en una desesperación tal que la gente se estaba muriendo físicamente de hambre. Estaba muriendo de inanición. Mientras Elías dependía de Dios, el cuerpo le llegaba a la hora precisa en la mañana, con la carne y con el pan. Y en las horas de la tarde, con la carne y con el pan, no le faltaba. Y tomaba agua fresca y pura del arroyo de Querit. Gloria al Señor. Le decía el preguntaba, ¿por qué Dios escogió un cuervo para llevarle de comer a su siervo el profeta Elías y no escogió otra ave, una paloma, una golondrina, bueno, en fin, cualquier otra ave? ¿Por qué escogió el cuervo? El cuervo es el ave más carroñera que hay. Es más carroñera que el gallinazo y que la misma águila o que otros animales o aves de carroña. El cuervo es el animal más carroñero, pero Dios escogió al cuervo para que le llevara de comer a su siervo el profeta Elías.
Dios nos quiere hablar en este tiempo. Mire, hermano, aún los cuervos, amigo y hermano, aún los cuervos pueden oír la voz de Dios. Porque yo me imagino al cuervo con la carne en el pico. Imagínese un animal que le encanta la carne, así esté bien podrida, y no poderse echar como se le dijera, un zumbido adentro en la garganta, o un pedazo, partirla y comérsela, digerirla. No poderla, porque Dios le había dicho: mucho cuidado, esa carne no es para ti, esa carne es para el siervo mío que depende de mí. El cuervo oyó la voz de Dios y obedeció. ¿Qué nos quiere decir el Señor en este tiempo con lo que está pasando? Que el ser humano desoye o no oye la voz de Dios. Dios está hablando en este tiempo. Dios nos está hablando. Hay cosas tremendas, difíciles, que están ocurriendo, pero hay gente que todavía no ha podido entender que Dios está hablando. Dios está provocando algo en este tiempo para que la gente escuche. Dios está pronunciando. Y es por eso, hermano, hermana, nosotros, la iglesia, el pueblo del Señor, necesitamos apegarnos, aferrarnos por la fe más a la palabra y a las promesas que la Escritura dice que son para nosotros. Usted y yo debemos depender ahora más que nunca del Señor. Imagínese al cuervo como loquito, con ganas de comerse ese pedazo de carne, pero no podía porque tenía que obedecer a Dios. ¿Cuánta gente hoy, y somos hombres y tenemos raciocinio y tenemos una mente, una inteligencia, pero no somos capaces muchas veces de distinguir la voz de Dios, de escuchar el llamado de Dios? Hoy Dios le está hablando al mundo a través de esta epidemia, a través de la economía que se está yendo al piso, a través de tantas cosas que están sucediendo. Dios le está hablando, pero el hombre no quiere oír. Más bien los cuervos oyen la voz, pero los hombres a veces no queremos oír la voz del Señor. Por muy débil que usted y yo seamos, por mucha necesidad, o la problemática o la circunstancia, por más difícil que ésta sea, debemos entender algo en este tiempo. No te preocupes tanto, no nos preocupemos tanto, no nos afanemos tanto. Uy, pero hermano, ¿qué vamos a hacer durante unos días? El gobierno está diciendo que la economía que va a caer de tal manera que para poder restablecerla se tendrán que esperar por lo menos 2 años. ¿Qué vamos a hacer? Me quedé sin trabajo. Y sin trabajo yo no puedo traer recursos, comida a la casa. Hermano, ¿qué voy a hacer? Ya no tengo trabajo. Me disminuyeron el pago. Ya no tengo el dinero suficiente. ¿Qué voy a hacer? Hermano, siga dependiendo y creyéndole al Señor. Sigamos confiando en las promesas de Dios, que Él nos dijo que estaría con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Y si el Señor está con nosotros, Él sabe de qué cosa usted y yo tenemos necesidad. Por eso, qué bueno que en esta tarde y noche, así estemos con una dificultad muy grande, podamos volver a doblar nuestras rodillas con confianza, podamos extender nuestras manos al cielo y decirle: Señor, mira, estoy sin trabajo, estoy sin recursos, no tengo el dinero suficiente, los ahorritos que tenía se me han agotado. Señor, tú eres el proveedor de todas las cosas, Señor. Tú puedes llenar mis manos ahora mismo. Tú puedes proveer tu bendición ahora mismo. Hermano, necesitamos en esta hora de la noche volver nuestra mirada con todo el corazón al Señor. Depender de Dios totalmente. Después el Señor, para probar a su siervo Elías, porque a veces Dios nos prueba a sus siervos,
a los pastores, a los creyentes. Dios nos prueba. Y Dios, para probar a Elías, para ver si Elías seguía dependiendo de él. Porque es que a veces es muy fácil, hermano. Mientras tenemos la comida, mientras tenemos los recursos, mientras todo marcha sobre ruedas, es muy fácil depender, confiar cuando todo está bien. Es muy fácil alabar, adorar, orar cuando todo marcha bien. Tenemos dinero, tenemos trabajo, tenemos comida, tenemos aún más allá de lo necesario. Es muy fácil. Pero Dios a veces nos prueba. A través de estas situaciones Dios prueba a su pueblo también, a sus siervos, a sus hijos, para ver si dependemos todavía de Él. ¿Sabe qué hizo Dios con el profeta? Lo envió cuando ya se terminó la comidita, el bistec, carne y pan en la mañana y carne y pan en la tarde. Se le acabó el manjar al profeta allí en el arroyo de Querí. Dios le dijo, bueno, ya se acabó la comida aquí, vete a la casa de una viuda a quien yo ya le he hablado. Ella te va a sustentar durante el resto de tiempo que queda de la sequía. Imagínese usted, se le acabó al profeta en ese momento la comidita, pero Dios le dijo, tranquilo, te voy a mandar para otra parte. Uno se imaginaría, imagínese usted, Elías llegó, posiblemente pudo haber pensado, bueno, esa viuda debe tener los recursos necesarios, suficientes, yo me imagino. Y cuando llegó el profeta Elías a la casa de la viuda, tal vez pensando, bueno, tendrá comodidades, la nevera, la alacena la tiene llena. Uy, debe ser una viuda de esas ricas, porque es que a veces nosotros pensamos, cuando Dios va a proveernos algo, va a bendecirnos, Él va a utilizar a los que tienen más capacidades, que tienen más economía, que tienen más recursos, que tienen más poder. Pero imagínense, para Dios demostrarnos a usted y a mí, a los que dependemos de Él, que Dios puede utilizar a cualquiera para suplir nuestras necesidades. Llegó el profeta a la casa de la viuda. ¿Y qué se encontró? Hombre, yo soy de los que pienso que la viuda más pobre de nuestra iglesia estaba 100 veces mejor que esta viudita. Tenía más recursos que esta pobre viudita. ¿Sabes qué tenía esa viuda? La Biblia dice que cuando el profeta llegó, la viuda le dijo, mi señor, le dijo al profeta, no tengo sino un puñado de harina y un poquitico de aceite en la tinaja. Iba a preparar una tortilla en este momento para comérmela con mi hijo y echarme a morir. Cuando Elías la vio y era una viuda, estaba esa mujer anciana, delgada, flaca, amarilla, porque se estaba muriendo de hambre. Pero gloria a Dios porque llegó el profeta, llegó el hombre de Dios a su casa. Y qué bueno, hermano, que nosotros en nuestras casas todavía está la presencia de Dios. Y donde está la presencia de Dios no nos va a faltar lo que Dios quiere que tengamos. Nos va a dar lo necesario, nos va a dar lo suficiente. Gloria al Señor. Elías llegó y qué bueno que llegó a la casa de la viuda. Y aunque Dios ya le había hablado a la viuda, le había dicho, mujer, te voy a enviar a mi siervo. La viuda tal vez se le olvidó el momento en que Dios le había hablado, porque la Biblia dice que ya Dios le había dicho a la viuda que sustentara al profeta. Pero ella del hambre, la necesidad, porque a veces nos pasa a nosotros, con la situación difícil, las circunstancias adversas, la enfermedad, el virus por allí, uno está preocupado, está tensionado, está amedrantado y se le olvida a uno que ya Dios le ha dicho a uno que Él va a estar con nosotros, que Él nos va a acompañar, que no nos va a faltar nada, lo que necesitemos Dios nos lo va a dar, pero se nos olvida. Y cuando llegó el profeta, la viudita le dice estas palabras al profeta, tengo para comerme esta tortilla, me voy a echar a morir conmigo después que la coma. El profeta le dice, de parte de Dios, ve y haz como has dicho, pero tráeme de comer a mí primero. Gloria al Señor, gloria al Señor, porque dice el Señor, el aceite de la tinaja
no se va a acabar, ni harina va a escasear hasta que pase la dificultad, hasta que pase el mal momento. Dios va a acompañarte y te va a suplir lo que tú necesitas. Gloria al Señor, hermanos. En esta hora de la noche, a veces nosotros pensamos mal o desconfiamos por las circunstancias que están pasando. Pero créame, hermano, Dios está con nuestras familias, está contigo. Si el empleo se te ha acabado, si los recursos han rebajado, si la alacena está vacía, si en la nevera ya no tienes lo que antes tenías. Hay gente hoy en día diciendo, este arrocito, estas lentejitas, me estoy comiendo este huevito, pero gracias a Dios por ese arrocito, esas lentejitas, ese huevito, hermano. Si tú le sigues creyendo a Dios, si tú sigues confiando, dependiendo de Dios, no te va a faltar, no te va a escasear. Dios te va a seguir proveyendo lo que tú necesitas. Si se te acabó el trabajo, si no tienes empleo, si la plata se te está acabando, no te preocupes. Depende de Dios, clama a Dios, sigue buscando de Dios. Dios no te va a faltar, Dios te va a seguir bendiciendo. Aleluya. A veces Dios nos prueba a nosotros. Mire usted qué le pasaba a la nación de Israel cuando estaban por el desierto. Cuando ellos caminaban por el desierto, estaban bajo las promesas que el Señor les había hecho, pero les faltaba el agua, les faltaba el pan, no tenían el alimento. Tal vez ellos pensaban, cuando estaban caminando durante algunos días, meses, se les había acabado la provisión, ya no tenían los recursos. Y fue allí donde muchos de ellos comenzaron a rebelarse, comenzaron a quejarse, a endurecer sus corazones. Pero ¿por qué Dios nos permite esto? ¿Para qué nos sacó al desierto a dejarnos morir? Más bien nos hubiéramos quedado en Egipto. Pero el Señor les iba a enseñar a ellos a depender de Dios. Y cuando tuvieron sed, no más Moisés levantaba sus manos, clamaba y Dios les daba agua, tocaba la peña y Dios hacía un milagro y sacaba agua de la roca. Tenían hambre y el Señor les hacía descender maná del cielo para que comieran durante días. El Señor cada mañana hacía descender maná para que comieran. Se les acabó el maná, el Señor les hacía aparecer codornices en los aires y ellos las cogían, las tomaban y comían carne. Dios estuvo con ellos 40 años en el desierto y dice que ni su vestido ni su calzado se acabó, ni su comida les faltó. Dios los sustentó en medio del desierto. Por eso, hermano, Dios permite que nosotros seamos probados para ver a dónde está nuestra dependencia, nuestra confianza. Si la tenemos en el hombre, en el mundo, en el trabajo, en los recursos, en la plata, o la tenemos en Dios. ¿Dónde está nuestra confianza? Yo quiero decirle a la iglesia en esta hora que están yendo todavía al supermercado. Ahorita me contaba mi esposa, porque fui con ella para traer a mis hijas con el permiso y la autorización de la alcaldía, que pasó por el Éxito allá en la ciudad de Medellín. Y había hoy gente en medio de esta situación, comprando ropa, comprando artículos no necesarios en este momento, porque bueno, aunque se la pueden poner en su casa, pero no pueden salir, no pueden mostrar, en fin, habiendo tanta necesidad, habiendo gente con la necesidad de un mercado, con la necesidad de una comida, habiendo gente con hambre en este momento. Hoy en día hay personas que se dan el gusto de ir al supermercado, al almacén de cadena, a la carnicería, legumbrería y gastarse 500, 700, 1 millón de pesos. Porque todavía tienen un ahorro, porque posiblemente las cosas no se han puesto.
de la manera que el hombre no alcanza a imaginarse. Y vuelvo y repito, ojalá no lleguemos hasta allá. Pero si tenemos que llegar hasta allá, hermano, yo lo invito a que no desconfíe, a que siga creyendo, a que siga dependiendo de Dios, que Dios nos va a sustentar hasta el día que la iglesia se encuentre en esta tierra, hasta el día que la iglesia tenga que partir, el Señor nos va a proveer, si dependemos de Él, naturalmente. Gloria a Dios. Pero quiero decirles ya finalmente, para acabar en esta noche el mensaje, decirle, el profeta Elías le dijo a la viuda, dame a mí primero. Y darle a Dios primero es darle también a los que Dios ve con necesidad. A veces tú dices, es que hermano, tengo para mi casa, para mi familia, para mi hogar, pero hay hermanos, hay familias, hay personas que están padeciendo mucha necesidad. Hay hermanos que ya no se inmutan. Hermano, pero esto lo que tengo no me alcanza sino para mis hijos, mi esposa. Imagínese, ¿a quién le voy a dar yo? Imagínese usted, ¿cómo voy a hacer después? Pero Dios nos está hablando en este tiempo. Hay gente, hay hermanos que no se acercan al templo a llevar una obra o a llevar una porción de alimento para la canasta familiar, para el hermano necesitado, para el hogar que está necesitando. Hoy, hermano, los primeros días, gracias a Dios, porque vemos que muchos hermanos estuvieron, ya algunos están diciendo, hermano, es que se está acabando el recurso, es que se está acabando la platica, es que el trabajo ya. Hermano, todavía usted tiene allí para aportarle al Señor, no porque Dios necesite, sino porque hay gente en la iglesia, hay hermanos, hay familias, hay simpatizantes, hay gente, nuestros prójimos, están necesitando la mano no solo del Señor, sino de la iglesia, porque la mano del Señor en la tierra es la iglesia de Cristo. Hay gente que se acerca y trae, y es de bendición. Pero ¿qué hay de aquellos que no se han acordado del pobre, del necesitado? La Biblia dice que el que se acuerda del pobre y le da al pobre mejor, a Jehová le presta. Y el Señor no es deudor de nadie. Y si usted le presta a Dios, ¿usted qué cree que Dios le va a dar a usted? Hermano, acordémonos del necesitado. El profeta le dijo, mira mujer, yo tengo hambre, ve y haz las tortillas, pero dame a mí primero. Hoy Dios nos está diciendo por la palabra, hermano, si usted depende de Dios, si usted y yo confiamos en Dios, pensemos en que hay personas, hay hermanos pasando física hambre. Física hambre. Hoy en día, yo me pongo a ver personas de otra cultura, de otra nacionalidad. Me pongo a analizar la situación de algunos que se están volviendo a sus países, a sus lugares, que ven la cosa muy nublada, muy difícil, no saben qué hacer, caminan largas horas, días, están sin casa. La ropita se les está acabando. No se pueden bañar fácilmente. Se están alimentando una vez al día, si mucho. Hay gente, hermano, Dios quiere tocar nuestro corazón porque no sabemos el día de mañana qué nos toque a nosotros, qué nos depara el futuro, si nos toca estar en las mismas o peor. Dios guarde la iglesia, Dios nos guarde a nosotros, pero hermano, no estamos exentos de una calamidad de esta naturaleza. Gracias a Dios por su provisión. Gracias a Dios por el alimento. Pero acordémonos, así como el profeta le dijo a la viuda, dame a mí primero, tú y yo también le vamos a dar. Nos muestre que necesita de nosotros. Gloria al Señor. El que depende de Dios también provee para los que necesitan el recurso, el alimento. Yo lo voy a invitar en esta noche que desde su corazón
Acuérdese, cuando usted se vaya a llevar algo a la boca, cuando usted ponga a la mesa el alimento, se siente con los suyos y le dé gracias a Dios por el alimento que puso el Señor en su mesa. Dígale al Señor: Señor, yo también voy a proveer de parte tuya para otros. Voy a llevar al templo, voy a llevar a mi iglesia lo que necesitan muchos. Aquí en nuestra congregación en San Jerónimo tal vez no tenemos los recursos suficientes necesarios, pero muchos hermanos han venido, han traído, han aportado, hemos entregado, hemos sido de bendición para otros, pero ya se nos ha acabado, ya se nos ha agotado. Hay que volver a hacerlo, porque no sabemos hasta cuánto dure la situación. Y créame, hermano, que si usted lo sigue haciendo y yo lo sigo haciendo, no nos va a faltar. ¿Sabe por qué? Porque así como Dios a través del profeta le dijo a la mujer: tranquila, dame de comer y come tú y tu hijo, que la harina de la tinaja no va a escasear y el aceite tampoco va a menguar. Hermano, si esto se alarga, si esto se prolonga y el empleo está malo, el trabajo está malo, el dinero no hay, bueno, créalo, creámoslo, Dios nos va a bendecir, Dios nos va a suplir. Pero alargue su mano para bendecir a otro. Traiga los recursos al templo, a la iglesia. Bendiga como Dios te ha bendecido, como Dios me ha bendecido.